Dios, iglesia, buenas noches. Vamos a disponer nuestro corazón para orar y entrar en su presencia. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en esta noche maravillosa venimos a colocar nuestra vida delante de ti una vez más. Venimos, Señor amado, de la gloria, a colocar todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu en tu maravillosa presencia, mi Señor. Queremos en esta noche poder adorarte, poder levantar, Señor, nuestras manos delante de ti, decir gracias, Señor. Gracias por tu bendición, gracias, Señor, por tu provisión. Gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor, porque has sido fiel para con nosotros. Vamos, levanta tus manos y declara la fidelidad del Señor sobre tu vida, iglesia. Gracias, mi Señor, gracias por ser tan bueno con nosotros, mi Señor. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, mi Señor. Traemos un corazón agradecido delante de ti, mi buen Dios y papito precioso de la gloria, mi Señor. Pedimos que el bello y poderoso Espíritu Santo esté llenando nuestras vidas en esta noche, Padre. Pedimos que el Espíritu de Dios, Señor, se revele a cada persona, a cada hermano, Señor, que escuchará esta palabra, Señor, que seas ministrando en lo profundo de su espíritu, Señor, en su corazón, bendito Rey de la gloria, Padre, porque tu palabra nunca llega vacía, ella hace lo que tiene que hacer en cada corazón, mi Señor. Gracias por lo que harás en esta noche. Vamos, dile gracias por lo que harás en esta noche en mi corazón. Abre tu corazón y dile, Señor, aquí está mi corazón abierto, aquí está mi corazón, Señor, como buena tierra, Señor, para que tu palabra caiga y dé fruto, Señor, al 100%, Rey de gloria. Así están nuestros corazones dispuestos como buena tierra, mi Señor, para que tú obres, Señor, para que tú siembres esta palabra, para que esta palabra dé fruto en cada hermano, en cada uno de nosotros, mi Señor. Necesitamos, Señor, dar frutos para tu reino, necesitamos levantar nuestra vida, mi Señor, Padre bello de la gloria. Por eso yo declaro que el fuego y el poder del Espíritu Santo llena la vida de nuestros hermanos en esta hora, Señor. El fuego divino, la presencia maravillosa de nuestro Dios está levantando, Señor. Declaramos fuego de Dios, declaramos avivamiento en los corazones, Señor. Declaramos, Señor amado, que somos sumergidos en el río de Dios, en la presencia maravillosa de nuestro Dios, mi Señor. Dios Todopoderoso, gracias, gracias, Rey de gloria. Gracias, Espíritu Santo, porque estás ministrando en esta hora a tu iglesia, Señor, a cada vida, a cada corazón. Gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo, esa unción que se derrama sobre cada casa, sobre cada hogar, sobre este lugar. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo precioso, porque tú eres el que nos guía, el que nos enseña cada día. Tú eres, Señor, el que nos aconseja, Espíritu Santo. Deseamos tu consejo, deseamos tu dirección, deseamos que tú seas tú, Señor, el que nos enseñe cada cosa, Espíritu de Dios precioso en esta noche. Gracias, mi Rey, gracias, mi Dios de los cielos, porque todo lo que pedimos, lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones, pastor. Amén, amada pastora. Dios la continúe bendiciendo, iglesia. Que Dios llene su casa, su familia y todo lo que tienes de la gloria de Él. Porque la presencia maravillosa del Señor está llenando su hogar, su casa. Y sabemos que todos los que confiamos en Él, Él hará cosas grandes a favor de nosotros. Ahí en su casa sienta la atmósfera ya del Espíritu Santo. Cambia esa atmósfera de preocupación, de carga, porque esta oración poderosa y esta adoración nos lleva a que el Espíritu Santo de Dios se mueva en medio de la iglesia que le adora y le alaba. Dios es un Dios que siempre ha querido darnos las mejores cosas a favor de nuestras vidas. Dios nos quiere bendecir y en esa inmensa bendición Él tiene su esencia, que hablamos hace un tiempo, que la esencia de Dios es su santidad y su amor, y en su santidad y su amor mostró ese amor para con nosotros, enviando a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que cada uno de los que creamos en Él, dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino nuestro Señor Jesucristo, y por eso tenemos que buscarlo. Ese fruto de ese amor que vino para nosotros es lo que Jesús mostró, nos hizo Dios ahí en la cruz del Calvario por nosotros. Eso es el inmenso amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros creemos en Jesús, tenemos a Jesús y tenemos ese amor tan inmenso, y por eso es importante la palabra del Señor. Pero hay un antónimo, lo contrario del amor, pues es el odio.
Y por eso el sabio Salomón trata los dos temas muy importantes y por eso queremos que usted ponga cuidado a esa palabra. Hoy es una palabra que nos va a edificar, es una palabra que nos va a levantar. Y está allí en el libro de Proverbios, Proverbios capítulo número 10. Nuestra amada pastora allí nos leerá el versículo 12 para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Dios por esta palabra. Dice en el versículo 12: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Amén. Aleluya. El sabio Salomón está hablando dos palabras muy importantes, antónimas. La primera dice que el odio despierta rencillas. Y eso es muy importante, reconocer lo que viene a traer la adversidad, ese odio que va a despertar rencillas. O sea, normalmente las rencillas son las discusiones, las peleas, enfermedades, vienen muchas cosas que vamos a mirar en el día de hoy y es el resultado de que la persona lleva el odio en su corazón o practica el odio en su vida. También dice la palabra del Señor pero el amor cubrirá todas las faltas. Y por eso, allí en el capítulo 13, la pastora nos ha hablado muchísimo sobre las preeminencias del amor de 1 de Corintios. Cuando el apóstol Pablo nos habla eso, y el último versículo, el versículo 13, es hermosísimo. Dice: mas ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Por eso el amor es importantísimo, pero vamos a hablar hoy específicamente el daño que hace el odio. El odio tiene unos sinónimos también. Hay muchos sinónimos que nosotros podemos conocer y hemos vivido en circunstancias cuando no teníamos a Cristo, pero era más frecuente que se vivía esos sinónimos del odio o el odio mismo. Y también en las personas que no conocen a Jesús, uno lo ve, es visible, se ve esa área espiritual como nubla la vida de las personas, el pensamiento de la persona, el comportamiento de las personas. Y el odio, entonces, sus sinónimos también es el rencor. ¿Cuántas personas no han sentido rencor por alguien? Es importantísimo. Por ejemplo, cuando las personas tienen una discusión, ¡ay, te odio!, de una vez dicen, porque es lo primero que expresan en las personas cuando tienen esa ira, ese enojo, y no saben lo que está cargando de adversidad en la vida física de la persona, el daño que está haciendo la persona, porque Dios no nos odia, Dios es amor. Por eso debemos buscar ese amor. Por eso nos dice que la palabra del Señor hoy: pero el amor cubrirá todas las faltas, pero el odio provoca rencillas. Por eso es importantísimo entonces sacar ese rencor que se tiene con las personas. Hoy vamos a tratar temas cómo produce el daño, el odio, el rencor, la rabia. Esa rabia es un sinónimo de odio. La persona tiene rabia por algo o de algo o de alguien. Entonces esa rabia también es un sinónimo que trae muchos males en la vida de la persona. También el aborrecimiento, cuando aborrece algo la persona. Eso trae grandes adversidades, que es el mismo odio, que es el mismo rencor, que trae ese daño físico a las personas. O también la tirria, tengo tirria a esta persona. Eso también es un sinónimo de lo que produce esta adversidad. Y estas partes, es difícil vivir la persona con estas 5 cosas, que es la misma, que es el odio, el rencor, la rabia, el aborrecimiento o la tirria. Es difícil que la persona pueda vivir bien con esas cosas. El cuerpo recibe grandes adversidades. Por eso el sabio Salomón nos ha dicho que tal es el pensamiento del hombre, tal es él, y todo depende del pensamiento. El pensamiento permite que usted lleve eso a su corazón, que practique el odio, que practique el rencor, que practique la rabia, que practique el aborrecimiento o la tirria hacia alguien, y eso trae grandes adversidades. Cuando el corazón de la persona lleva ese rencor, porta eso en su corazón, esa persona entonces vive normalmente, el sistema de su cuerpo está alerta siempre. Al estar alerta siempre, porque practica el odio, el rencor, la rabia, entonces el sistema está alerta, inmediatamente está produciendo que el cortisol
empieza a elevarse. Y la persona vive con ese cortisol elevado, y acordémonos que el cortisol es un veneno que lleva al cuerpo. Es normal sentir el cortisol un momento y ya dejar que apacigüe, que se quite, porque si sigue progresando trae muchos daños en la vida de la persona. Y esto sucede cuando la parte del cortisol, acuérdense que el cortisol ataca directamente a los telómeros. Los telómeros son aquellas cosas, esa célula que cuando está grande, cuando la persona es feliz, pues vive bien, tiene una vida física bien, es grande. Cuando el telómero es atacado por el cortisol, entonces empieza a pequeñarse, y por eso las personas empiezan a sufrir enfermedades y grandes adversidades. Y los grandes alimentos que tiene para que dañe los telómeros, el cortisol, esté permanentemente arriba, pues es el odio, el rencor que la persona normalmente siente en la vida. Hay veces que eso produce hasta la muerte, enfermedades y muerte, llevar esto en el corazón de las personas. Escuché un testimonio, pastora, de un médico, y un médico que trabaja sobre el cerebro y esas partes. Ellos hablaban que una persona que no perdonó a su padre, y lo que nos habla la palabra del Señor es real, y ellos científicamente están comprobando que esas personas al no perdonar, pues esa persona tuvo un sarcoma por el rencor que se tenía contra el padre, ese sarcoma, y eso tuvo esa enfermedad y le produjo la muerte. Por eso es importantísimo para nosotros saber que esas cosas, que Dios es amor y dice claramente que el amor cubrirá todas las faltas, pero el odio despierta rencillas. Por eso ese odio, esas rencillas que normalmente está produciendo, el odio, que la rabia, el rencor que producen en el corazón de las personas, pues va a dañarse primeramente la persona. La persona empieza a dañarse porque el cortisol está normalmente alto, y está deteriorando todo el cuerpo. Es un veneno que está metiendo al cuerpo. Por eso es importantísimo mirar que Dios quiere darnos esas bendiciones. Por eso tenemos que tener cuidado de qué nos rodeamos, qué es lo que pensamos y qué es lo que hacemos para evitar esos problemas en nuestra vida. Sí, pastor, y importante, iglesia, porque nosotros, dice la palabra del Señor, que nosotros debemos dar frutos, y nos habla en Gálatas acerca de los frutos del fruto del Espíritu y las obras de la carne. Y dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que tener el fruto del Espíritu, y el fruto del Espíritu es amor, pastor. Pero cuando hablamos del odio, del resentimiento, como nos está diciendo en esta noche la palabra, el odio viene de la carne, precisamente, porque viene del resentimiento, son obras de la carne. Y a eso nos llama el Señor a nosotros como hijos de Dios, que debemos morir al viejo hombre. Y el viejo hombre es ese, el que está cargado de tantos recuerdos, de tanto odio, de tanto resentimiento, porque lamentablemente el odio viene porque alguien nos ha hecho algo. Hay resentimiento en el corazón de la persona. Entonces nosotros debemos tener un corazón perdonador, dice la palabra del Señor. Debemos en todo momento estar dispuestos a perdonar a pesar de, porque eso es lo que debemos hacer. ¿Para qué? Para que sea el amor el que crezca en nosotros, como lo decíamos al principio. Ahora permanece, en Corintios dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Y dice y nos habla la palabra que el amor cubrirá multitud de pecados. Así que nosotros tenemos que pensar es en dar fruto del Espíritu Santo. Entonces es el momento de analizar y pensar, ¿qué fruto estoy dando yo? Como hijo de Dios, ¿qué fruto estoy dando? ¿Estoy dando el fruto del Espíritu Santo o tengo esa obra de la carne que es la que me doblega, la que me domina? Por eso nosotros, recuerde que el amor no es simplemente porque usted quiera amar, no, es que la palabra nos manda que debemos amar aún a los que son difíciles de soportar, dice la palabra, debemos amarlos, aún a nuestros propios enemigos debemos amarlos, dice la palabra, porque es que nosotros debemos doblegar nuestra carne, y el amor no es una opción, es una orden de Dios que debemos amar, porque así dice la palabra, que amaremos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Es una orden del Señor y debemos hacerlo. El Señor no dice, si quieres puedes amar a otro, no, es una orden que debemos hacerlo, iglesia, y nosotros mismos debemos regirnos, debemos ordenar a nuestra vida que ame a las personas, que tengamos el amor de Dios, como hablábamos hace muy poco en unos capítulos
en unos programas acerca del amor. Tenemos que tener ese amor ágape en el Señor, el amor que es sin condición, el amor que no está pidiendo a cambio algo, sino que simplemente ama, porque ese es el amor que vino a darnos al Señor, y ese es el ejemplo que nos da Dios. Aún los que los vituperaban, aún los que los clavaron en la cruz del Calvario, Dios los amó, iglesia. Dios amó a aquellas personas que le estaban haciendo tantas cosas tan terribles al Señor, y Él los amó. Así nosotros debemos amar aún al que nos ha hecho algo. Entonces debemos amar porque la esencia de Dios es amor, y la palabra del Señor dice, pastor, en Juan dice que el que no ama no ha conocido a Dios. Entonces en nuestros actos de amor es que se muestra si realmente nosotros conocemos a Dios, si realmente Dios es el que gobierna nuestros corazones, o el que es otra cosa el que está gobernando nuestros corazones. Debemos amar porque Dios es amor, y si Dios está en nosotros y si Dios permanece en nosotros, entonces el amor debe permanecer en nosotros, ¿verdad, pastor? Amén, amada pastora. Es importantísimo saber, amada iglesia, que tenemos que tener cuidado de no dejar invadir nuestro cuerpo del odio o el rencor. No dejarlo invadir. Y es muy peligroso también vivir en medio de personas que son envidiosas, porque eso hace que haya rencor o haya odio, o se eleve el cortisol también, porque la persona permanece alerta cuando hay envidia, cuando en medio de las personas, pues podemos ver personas negativas. Y esas personas negativas tenemos que tener cuidado, primeramente, que suceda en nosotros, que tengamos ese rencor, o que tengamos esa parte negativa o envidiosos. Primero es en nosotros, y luego ver en los demás que eso contamina la vida de la persona. Es muy cierto, pastor, y es que hay un dicho muy popular, se va a decir, que dice que el que anda entre la miel, algo se le pega. Sí, porque si usted ve una persona y que anda con una persona que es negativa, que tiene malos pensamientos, pero ojo, a nosotros no nos puede llegar ese proverbio que el que andan de la miel algo se le pega. No, porque nosotros tenemos el poder, dice la palabra del Señor, que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Nosotros somos los que elegimos. Recuerda que hemos estado hablando de los pensamientos. Yo soy el que elijo qué pienso. Lo que yo pienso, eso soy. Lo que yo pienso, eso es lo que vivo. Lo que yo pienso, soy lo que hablo. Entonces yo debo escoger mis pensamientos, y el pensamiento, quizás el enemigo, porque el enemigo siempre va a querer sembrar odio en la mente, en el corazón de las personas, iglesia, pero nosotros debemos elegir qué escojo yo. Yo escojo el amor del Señor por encima del odio y resentimiento. Entonces tenemos que tener control sobre nuestros pensamientos, iglesia, recordémoslo. Amén. Por eso es importantísimo saber que todo odio, rencor viene por una acción que llega a nuestro pensamiento, y nuestro pensamiento lo lleva a nuestro cuerpo, y eso empieza a que el cortisol empiece a tener ese dominio, ese veneno en el cuerpo, y la persona por eso termina con enfermedades. Tenemos que tener cuidado, porque las personas pueden tener enfermedades físicas o psicológicas a través de estas adversidades que empiezan simplemente con el odio o el rencor a alguien, o la envidia, o también muchas veces la parte negativa. Pastor, permítame, qué pena, pero es que usted me trae al recuerdo algo que está diciendo, y es muy cierto. Es que el odio afecta directamente el cuerpo, porque es que el odio comienza en la mente. Pero recordemos que ahora los científicos ahora saben lo que dice la Biblia, lo que dijo la Biblia hace muchos años, de que son las enfermedades psicosomáticas. Lo que empieza en la mente se refleja ¿en dónde? En el cuerpo. Y nosotros, pastor, hemos podido darnos cuenta, iglesia, muchas veces nosotros hemos orado por gente que tiene cáncer, que está en un cáncer terrible, y nos damos cuenta que la persona lo que tiene es un odio en su corazón, un resentimiento, una falta de perdón, un odio tremendo hacia ciertas personas. Y muchas veces nosotros hemos llevado a esas personas a que perdonen, a esas personas que odian, que no los soportan, pero les pedimos que perdonen a esas personas en oración, y les pedimos, y esas personas empiezan a tener un cambio radical, pastor, empiezan a sanar, iglesia, porque es que se dan cuenta cómo las enfermedades empiezan así. Pues el salmista lo dijo: cuando callé se envejecieron mis huesos. Cuando la persona calla y empieza a acumular eso en su corazón, se convierte como un veneno que es
ese veneno que hay en su mente se refleja en su propio cuerpo. Y muchas de las personas, no digo que todas, pero muchas de las personas por las que nosotros hemos orado por cáncer y que han tenido cáncer y les pedimos que perdonen a las personas, han sido sanas, iglesia. Por eso algo que tenemos que tener cuidado en nosotros es eso, lo que pensamos, y que no eso termine, eso pensando negativo, de odio, resentimiento, empiece a gobernar el corazón de la persona y empiece a reflejarse aún en su propio cuerpo en alguna enfermedad o situación. Amén, pastora. Qué bendición tan grande que es saber que Dios es el que nos puede sanar nuestro corazón, sanar nuestro pensamiento, sanar nuestras cosas, porque realmente un acto que hicieron contra nosotros pues produjo el rencor, produjo la envidia o produjo también en la vida de la persona esas cosas negativas. Pero realmente eso que ha afectado por medio de nuestro pensamiento a nuestro cuerpo viene afectando nuestra área física o nuestra área psicológica, y eso es importantísimo saber que Dios tiene la solución para nuestra vida, y es perdonar aún a los que nos ofenden. Por eso el Padre Nuestro nos dice: perdonamos nuestras ofensas así como también ellos perdonamos a las ofensas de ellos. Padre, que Él nos perdone nuestras ofensas así como nosotros perdonamos las ofensas. Pero Jesús también nos dice también en Mateo capítulo 6 verso 15, cuando nos está diciendo: mas si nosotros no perdonamos, tampoco nuestro Padre que está en los cielos no nos perdona a nosotros. Por eso tenemos que perdonar, y perdonar realmente es algo que nace en nosotros. Hay un perdón que normalmente las personas a veces dicen: le perdono, pero sigue con las cosas en el corazón. Ese es el que dice que perdona pero nunca olvida. Nunca olvida, correctamente. Ese perdón y nunca olvida, sigue la persona siendo afectada porque sigue teniendo el rencor, sigue teniendo el odio en su corazón, y al no perdonar pues ese cortisol está moviéndose en el cuerpo, y por eso pueden venir las enfermedades que hemos hablado en los servicios anteriores, que trae es el cortisol, que empieza con la inflamación del estómago, con diferentes enfermedades que trae al cuerpo el cortisol. Pero es importantísimo saber que Dios, cuando nosotros perdonamos de verdad, Él nos perdona, y nosotros también perdonamos. Sentimos paz, sentimos alegría y sentimos ese gozo en nuestra vida. Eso es importantísimo en esa primera parte que nosotros debemos tener pendiente en nuestra vida. Y es importante entonces en lo posible unirnos a personas de fe, unirnos a personas que hablen la verdad, personas que hablen la palabra de Dios. Por eso tenemos que siempre llevar la palabra de Dios en nuestra vida y unirnos a las personas que les gustan las cosas buenas, que les gusta la palabra del Señor, personas que que hablan la verdad, que hablan la palabra, que son positivas en todo lo que emprenden. Eso trae, irradia hacia nuestras vidas también. Claro que sí, pastor. Y el mayor ejemplo para nosotros, la palabra del Señor dice, iglesia, dice la palabra del Señor: el que es de Cristo debe andar como Cristo anduvo. Y yo quiero recordarle la palabra que dijo el Señor estando en la cruz del Calvario, porque todo lo que le dijeron fue falso, todo lo que inventaron de él fue mentira. Cuando lo llevaron, cuando lo castigaron, cuando le hicieron, le escarnecieron, le hicieron todo, y estaban allí alrededor de ellos aún burlándose de él. Pero ¿qué fue la palabra que él dijo? Dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso quiere decir que extendió un amor hacia esas personas, extendió un perdón, porque amar es perdonar, pastor, y así como el Señor lo hizo, nosotros debemos hacerlo, perdonar, inclusive porque hay gente que no sabe, ¿verdad?, cómo actúa locadamente, y nosotros también debemos decirle: Señor, perdónalos. Ellos a veces no saben lo que hacen o lo que actúan, pero nosotros debemos amarlos como el Señor nos dio ese ejemplo poderoso. Amén. Por eso es importante que nosotros andemos como Cristo nos mandó a andar. Como Él anduvo, entonces vamos a andar nosotros. Cristo nunca anduvo desordenado, nunca anduvo cochino, nada de esas cosas. Entonces la imagen de un cristiano es siempre andar lo mejor, para que la gente vea el mejor olor, las mejores cosas que podamos, porque somos la imagen de Cristo, y por eso es importante llevar eso y rodearnos de personas que también tengan esa actitud, porque esa atmósfera cambia, eso trae nuestra vida. Acuérdese que las cosas negativas
lo que la pastora acaba de decir, andando con la miel algo se le pega, eso es verdad en el mundo. Nosotros por eso debemos llevar la palabra para que se peguen los demás en la palabra de Dios, las cosas buenas que nosotros tenemos. Por eso es importante siempre llevar palabras de prosperidad, de bendición, de vida, de sanidad. ¿Y eso qué lo trae? La palabra de Dios, que es lo que nosotros debemos traer. También es importante saber que hay personas que siempre se creen víctimas, personas que se creen que siempre les falta algo. ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Hay personas victimarias en todo lo que emprenden, y esas personas que van y que son negativas en su propia vida por cualquier circunstancia, entonces se elevan, son dramáticas y hacen dramas grandísimos por cualquier cosita. Mejor dicho, las telenovelas colombianas les quedaron pequeñas porque cualquier cosita hace una telenovela grandísima. Sí, podrían ser buenos escritores, porque verdad que hacen un drama grandísimo. Y eso, la verdad que esas personas que se creen víctimas, pues son personas que quieren como que mostrar que las personas le tengan lástima o le tengan compasión, porque siempre se hacen las damnificadas, se hacen las personas que necesitan algo. Y cuidado, iglesia, porque eso realmente lo que dice la boca. Por eso hemos hablado muy claro en estos servicios del miércoles, que ha tenido una edificación grande. Nos han escrito y nos han dicho que en muchos lugares escuchan esta palabra y trae una gran bendición, porque sana el corazón, sana la vida y trae salud a la persona, que es lo más importante, que es lo que hace la palabra. Por eso Cristo nos vino a traer vida y vida en abundancia. El pecado trajo la muerte, el pecado trajo la adversidad, el acortamiento de los días de la vida del hombre. Y por eso cuando la persona anda en rencor, anda en odio, la vida del hombre se acorta. Los telómeros entonces empiezan a ser atacados por el cortisol, y por eso se apequeñan y la persona puede morir fácilmente o vivir con enfermedades muy rápidamente. Entonces también es importante vivir bajo las bendiciones gloriosas que Dios tiene para nosotros. ¿Y cuáles son las bendiciones que Dios tiene para nosotros? Tenemos que llevar en nuestro corazón la palabra de Dios. Y llevando con el corazón la palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, cuando llevamos la palabra de Dios, cuando escudriñamos la Escritura, cuando vemos lo que tiene para nosotros, entonces nos llenamos de esa palabra de felicidad, de esa bendición gloriosa. Y qué bonito es, pastora, que en cualquier lugar, cuando hemos ido a dictar un curso, cuando hemos estado muchas veces compartiendo con alguien, en las ocasiones cuando nos da la oportunidad de hablar algo, y qué bonito es saber que las personas sienten el agrado, y que esa persona, cuando se escuchan, porque nosotros no hablamos cosas nuestras, hablamos cosas de Dios, y las cosas de Dios hablamos lo necesario, no empezamos a inventar cosas que el Espíritu no nos ha mandado a hacer. Y entonces eso a muchas personas hablan y la persona termina como agobiada y como tan sacudida por tanta cosa. Y nosotros llevamos el amor de Cristo, la palabra de bendición, y por eso hay personas tan agradables para escuchar, porque llevan la esencia de la palabra del Señor. No religiosidad donde meten y que quieren quemar a las personas a partir de los versículos. Sí, vivamos el versículo nosotros, y la persona mira esa vivencia del versículo en nuestra vida, porque tal como anduvo Cristo, tenemos que andar nosotros. Y por eso la persona, al ver que nosotros estamos andando de acuerdo a esa palabra, la persona pues ve la paz, ve el gozo, ve la alegría, ve las bendiciones gloriosas del Señor, ve lo correcto que fue Jesús en nuestras vidas. Claro que sí, por eso nos dice la palabra en Santiago, dice que no seamos tan solo oidores de la palabra, sino hacedores. Ser ejemplo en lo que nosotros hemos aprendido, ser ejemplo a donde quiera que vayamos por medio de la palabra, pastores, ¿verdad? Por eso nuestra actitud es lo más importante. Hay personas, por ejemplo, que viven quejándose porque hay gente que dice, pero no tiene a su Dios que lo sane, pero que lo sane y siempre lo ve enfermo. Pero es que la cuestión no es de Dios, la cuestión es de nosotros como personas que cometemos errores, y por esas circunstancias, como lo que estábamos viendo del odio, vienen dolores, enfermedades y cuestiones al cuerpo. La cuestión no es del Señor, es de nosotros. Así que Dios, Él quiere hacer todo por nosotros, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte y hacer nuestro trabajo, como el cuento, sí, es vivir la palabra, es hacer lo que Dios nos ha dicho que nosotros debemos hacer, y así viene a orar el poder de Dios en nosotros. Y no tendrán que decir que es Dios, no es el que Dios no sana, Dios sí sana,
pero nosotros a veces somos los culpables de lo que nos pasa a nuestro propio cuerpo. Amén. Y cuando creemos con fe, cuando tenemos la palabra del Señor en nuestros corazones, cuando disfrutamos todo lo que hacemos, vienen bendiciones gloriosas a favor de nuestra vida y se produce, activa algo en nuestro cuerpo que se llama la oxitocina. La oxitocina es esa hormona que trae la salud en la persona, el vigor en la persona, y eso lo activa la palabra del Señor. Cuando tenemos fe que Dios hace las cosas bien, por eso disfrutamos la naturaleza. Nosotros vemos la naturaleza y la disfrutamos, y disfrutamos cada día como venga. Si el día está lluvioso y personas, ay, hoy un día tan feo, un día picho, está lloviendo. No, es un día maravilloso, disfrutamos el día porque eso, la oxitocina se eleva, y la palabra del Señor nos hace ver que la lluvia es importante, que el sol es maravilloso, que la noche es maravillosa, que el frío es bonito porque nos podemos acobijar, que el calor nos podemos sacudir a algo, sí que nos molesta en un momento, pero es la naturaleza maravillosa. Hay gente que también eleva la oxitocina a través de los animales, le gustan los animales, y lo más importante, el afecto en la relación. Vivir un afecto en una relación es importantísimo. Y algo importante que tenemos que llevar en nuestros corazones, iglesia, es que tenemos que autoevaluarnos. Si realmente hay rencor en nuestro corazón, si hay ese odio en la vida de la persona, y evaluarnos el daño que estamos haciendo a los demás, pero primero, antes de ver a los demás, es el daño que nos estamos haciendo nosotros mismos. Se está enfermando el cuerpo sin que se vea, a través del odio, a través del rencor. Por eso Proverbios 10:18 nos dice la palabra del Señor: el que encubre el odio es de labios mentirosos. Ay, tremendo es esto. El que encubre el odio, o sea, si usted tiene algo en su corazón, puede ser rencor, odio, rabia, y si lo encubre, dice la palabra, es de labios mentirosos. Por eso es importantísimo saber que tenemos que no encubrir, ser reales, ir ante la presencia del Señor y decirle: Dios, realmente me pasa esto, no he podido perdonar, no he podido sacar esto, tengo rencor contra esto, y por eso hay adversidad en la vida y no he podido disfrutar realmente la vida en Cristo, porque esas cosas impiden. Y el que propaga calumnia es necio, dice la palabra. ¿De dónde nace eso? En lo que lleva en el corazón. De ahí, de lo que vio, de lo que vivió, de lo que le hicieron. Son cosas duras, sí, pero tienes que sacarlas de tu vida. Son cosas que te dolieron, son cosas que quizás otras personas no podían soportarlas como las soportaste. Te hicieron cosas que usted le duele su corazón, le duele su alma, pero entrégueles a Jesús. Jesús se lleva toda carga, todo problema, pero tienes que perdonar, porque si nosotros no perdonamos, nuestro Padre que está en el reino de los cielos tampoco nos perdona. Por eso necesitamos perdonar, necesitamos tener ese gozo de tener a Jesús, de tener la palabra del Señor, para que la oxitocina se eleve y pueda ver ese rostro radiante. Dice que Dios hará resplandecer nuestro rostro. Es cuando nosotros tenemos la palabra y hemos perdonado y somos perdonados por Dios. Padre, te damos gracias por un tema tan delicado que vive diariamente cada hombre y cada mujer, aún en medio del Evangelio, Señor Jesús. Cuando nos quitan algo, cuando hacen algo en contra de nosotros, cuando hablan algo en contra de nosotros, eso muchas veces produce el rencor, produce rabia, y eso no debe llegar a nuestro corazón. Quizás llega a nuestro pensamiento, pero debemos sacarlo. Echa sobre Él sus cargas, porque Él tiene cuidado. Padre, mire el dolor con que robaron, hurtaron, violaron, hicieron tantas cosas en la vida de este hombre, de esta mujer, de este joven, de este niño. Pero hoy queremos colocarlo delante de tu presencia, Jesús. Y te pedimos que en el nombre de Jesús, con el poder de la sangre, quebrante, rompa toda maldición que produjo ese rencor, ese odio, y que saque de nuestra vida, que arranque de raíz todo dolor y toda angustia, Dios, que trae el rencor, la rabia, el resentimiento, el aborrecimiento sobre las personas que nos hicieron ese daño. Hoy los perdono en el nombre de Jesús. Diga ahí de todo corazón: Jesús, yo perdono a esa persona, me duele lo que me hizo, pero yo sé que más dolor hubo en la cruz del Calvario para darme mi libertad, y hoy dejo libre ese cautivo
de que tenía mi alma, mi espíritu a través de ese error que hicieron contra mí, de esa calumnia, de ese ataque, de ese robo, de esas cosas que hicieron contra mí. Hoy los perdono en el nombre de Jesús. Y la sangre de Jesús es colocada sobre mi vida y declaro que mi vida está sana y que a partir de esta hora tengo el gozo del Señor, que es mi fortaleza, que saco todo lo que me traía rencor sobre mi vida, que traía adversidad sobre mi vida, y me declaro sano en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, qué bendición estar delante de la presencia del Señor, pactando también con Él, con esa ofrenda, ese pacto, ese diezmo. Lo colocamos en la cajita de fe y vamos a orar también para que Dios traiga la bendición maravillosa. Padre y maravilloso Dios, colocamos en nuestra cajita de fe para traerla el próximo domingo en la reunión dominical a esta semilla que es buena para favor de nosotros, apretada y remecida será dada a nuestro regazo. Gracias, Señor Jesús, porque tenemos la promesa que del cierto nos bendecirá con abundancia y nos multiplicará grandemente. Gracias, Dios, porque tú reprendes al devorador por nosotros. Por eso nuestra casa está libre del robo, del hurto, de la angustia, de la brujería, de hechicería, de conjuros, porque tú estás a favor de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Damos la gloria y la honra a Dios por permitirnos ese privilegio tan hermoso de llevar la palabra de Dios. Que la paz del Señor esté siempre contigo. Bendiciones, iglesia. Jesús, Jesús, Jesús.